Y es por eso que jamás deberías intentar invocar a un niño con el coitus interruptus. Es una invocación que va a tardar 9 meses y van a ser una de esas cosas pequeñas, con brazos regordetes, suaves y súper desproporcionadas. ¿Han visto las cabezas de esas cosas? Son enormes. En comparación al resto de sus cuerpos es súper ridículo. Hey, hola secta, no los vi llegar, pasen, bienvenidos a la tercera recopilación de relatos de horror Cumulus número 3, con algunas de las historias que los adeptos de la secta nos han hecho llegar. Recuerden que si ustedes también nos quieren compartir sus relatos, pueden hacerlo a través de los enlaces que están en la descripción de todos nuestros malditos videos. También sé que está de más recordarles, pero dejen su manita cercenada con el pulgar hacia arriba, activen la campana del juicio final y evangelicen. Eso es muy importante para que más gente vaya acercándose a la secta y tengamos más relatos. Y bueno, como siempre, recomiendo escuchar estos relatos con la luz apagada. A menos que estén haciendo el coitus interruptus, en todo caso, dejen la luz encendida, terminen y después apaguen las luces y disfruten estos relatos. Entonces era prácticamente imposible que esa mujer siguiera viva después de tanto tiempo. Al final decidieron entrar por ella y finalmente murió asesinada en la hoguera. Hola comunidad, sé que lo común es como que mandemos nuestras experiencias personales, pero en este caso yo vengo a contarles una historia que a mí me contaba mi abuelita de algo que ella vivió cuando era pequeña. Incluso mi abuelita, doña Lu, cuenta que esta leyenda ella se la contaba a su mamá, así que imagínense qué tan vieja es esta historia. Este suceso tiene lugar en un pueblito de Morelia. Aquí la leyenda dice que había una mujer que fue acusada de brujería. Hay como varias versiones de esta historia, pero como que las más populares y las más contadas es que esto fue gracias a que ella se había metido con un hombre muy importante del pueblo. Pero hay otra versión que dice que ella era una mujer que vivía sola y de hecho que era la única mujer en el pueblo que vivía sola. Y esto era muy extraño porque no se le conocía a un marido o un padre o hijos o familia, no, nada se le conocía. Y lo más extraño de esto es que ella, a pesar de no tener terrenos que trabajar o ganado, siempre contaba con grandes cantidades de dinero y de oro, cosa que era muy sospechosa para esos tiempos. Ella fue acusada tanto por la iglesia, pero principalmente por el pueblo. Y es que ya saben cómo era la gente de esos tiempos, o sea, ellos hacían justicia por cuenta propia. Podían haber desde golpizas públicas o a veces encerraban a la gente en prisiones que ellos mismos construían. E incluso llegaban a quemar a personas en medio del pueblo. Esto sobre todo a personas que habían sido acusadas de brujería. Entonces, cuenta mi abuela que cuando las personas llegan a la casa de esta mujer, la encierran y la dejan sin comida y sin nada. Es aquí donde se dice que esta mujer hizo un pacto para poder sobrevivir, en el cual ella había ofrecido el alma de los niños que murieran dentro de los próximos 5 años. A partir de ese momento empezaron a suceder algunas cosas como muy particulares en el pueblo, como por ejemplo las vacas dejaron de dar leche en todo el pueblo. E incluso mi abuelita cuenta que ella vio cómo brotaba leche de las paredes de su casa. Cuando se dieron cuenta de esto, ya habían pasado semanas y esa señora seguía ahí adentro. Hay que recordar que en esos tiempos no era tan fácil mantener la comida en buenas condiciones. Entonces era prácticamente imposible que esa mujer siguiera viva después de tanto tiempo. Al final decidieron entrar por ella y finalmente murió asesinada en la hoguera, en la plaza del pueblo. Pero aquí no acaba la historia, porque continuando con la historia de la leche, resulta que la bruja había maldecido a todo el pueblo. La maldición completa dice que no solo las vacas dejaran de dar leche, sino que también las madres del pueblo lo harían. Además de que ésta sabría amarga en la boca de sus hijos. Y que todo eso era el precio que tenían que pagar por lo que le estaban haciendo. Mi abuela cuenta que efectivamente a partir de ese día las mujeres que tenían niños de pecho en ese momento dejaron de lactar. Y las pocas que aún tenían leche les comenzó a salir con un olor rancio. Entre esas personas estaba la mamá de mi abuela, quien en ese entonces había tenido a su 5.º hijo y le pasaba exactamente lo mismo que a las demás mujeres.
Esto va a sonar un poco raro, pero mi abuela guardó por muchos años una botella en la que su mamá había guardado un poco de su propia leche. Esa botella incluso yo la llegué a ver. Obvio, después de tantos años ya no era líquida, sino que ahora era como una costra entre blanca y verdosa. Y alguna vez llegué a abrirla y el simple recuerdo del olor hace que se me revuelva el estómago de nuevo. Mi abuela siempre contaba esa historia con mucho miedo y cada que terminaba de contarla se persignaba. Es una historia que según ella todos en su pueblo la conocen y que también mi madre cuenta. Saben, es como de esas historias que pasan a ser la historia de la familia. Y bueno, secta, esta es la historia de mi abuela y que, aunque ya pasaron muchos años, creo que sigue siendo una gran historia. Mi abuela ya no está aquí, pero el recordar esta historia es como aún sentirla aquí conmigo. Y no me gustaría que esta historia se perdiera. Saludos, secta. Todavía es posible escuchar los gemidos del pequeño e incluso hay personas que han asegurado que sienten la presencia de un niño. Hola, secta. Pues recordé algunas leyendas de aquí de la ciudad que a mí, por cierto, pues me encantan, ¿no? Todas las leyendas que tengan que ver con la Ciudad de México. Y una de las que recordé fue la del Callejón del Aguacate. Seguramente ya la conocen y si no, pues se las cuento. Esta ocurre en la alcaldía de Coyoacán, muy cerca del centro de Coyoacán, en estas calles pues tan bonitas y características del centro de Coyoacán. Y esto se lleva a cabo exactamente en el barrio de Santa Catarina. Me parece que es la colonia del Carmen, no estoy segura. Y vecinos cercanos al lugar aseguran que el ambiente cambia a ser muy pesado, que da miedo incluso caminar por este lugar porque es demasiado silencioso. La historia que popularmente se conoce es que durante los años 30 en este lugar llegó a vivir un soldado cuya mente ya estaba un poco perturbada por las malas experiencias de la guerra. Por lo que se dice que todos los días salía a caminar para tomar aire fresco, despejar su mente, olvidarse de las ansiedades y todo lo que atormentaba de sus vivencias de la guerra. Y de acuerdo con los relatos del lugar, este exmilitar todas las noches salía a caminar para despejarse y muchas veces se encontraba un niño, un niño pequeño al cual le fascinaba observar todas las medallas que el exmilitar, llevaba colgando de su traje. Este niño siempre le pedía jugar con él, pero el soldado se molestaba muchísimo de la intromisión de este niño y que le pidiera jugar con él. Y cada vez que el hombre salía a caminar se encontraba el niño que le decía lo mismo y le volvía a pedir que jugara con él. Tanto que llegó a tomar una decisión que en una de esas se enojó tanto, se molestó de este niño, que lo mata de una manera muy violenta. Y dejando como únicos testigos a un árbol de aguacate que se encontraba a la mitad de la arteria de este misterioso callejón. Al darse cuenta de lo que había cometido, el ex soldado se arrepintió, ya que le quedaba claro que el único pecado que cometió el niño fue invitarlo a jugar. Después de esto, el hombre decidió colocar un altar en la esquina del callejón donde se ubica la Virgen del Carmen, para que toda persona que pase por ahí pueda limpiar sus impurezas. Hoy en día se cuenta y aseguran que cuando uno camina por este callejón todavía es posible escuchar los gemidos del pequeño e incluso hay personas que han asegurado que sienten la presencia de un niño, personas que han visto la cara del niño de repente atravesar el callejón o incluso ver su cara dibujada en la corteza del árbol. Si ustedes han tenido la oportunidad de caminar por ahí,
En general, todas las calles que rodean esta zona son sumamente bonitas. El callejón no es la excepción. También es muy bonito, pero sí, yo he caminado por ahí. Definitivamente es un lugar muy, muy solitario, donde no escuchas ni un solo ruido. Y sí, tiene una vibra diferente. Yo no diría que pesada, ni no me dio miedo en absoluto, pero sí se siente algo raro, como si estuvieras en un lugar diferente, como si te transportaras a otra época, en donde no hay ruido de coches, no hay toda la urbanización que hoy existe. Y bueno, no sé si alguien de ustedes ha tenido encuentros con el niño del callejón del aguacate. Y se cayó como así enfrente. Cuando vi a la muñeca que estaba tirada, sí me asusté un poco más. Bueno, te comento lo que me pasó. Tiene cosa de unas 3 semanas. Por cuestiones de mi trabajo, yo normalmente llego de trabajar algo tarde. O sea, cuando llego temprano es que llegué a las 12 de la noche. Pero normalmente es que llegué a la 1, a las 2, a veces a las 3 de la mañana. Entonces, bueno, no es algo raro que llegue a esas horas. Esto que me pasó tiene unas 3 semanas y me pasó cerca de las 2 de la mañana. Yo llegué más o menos como a la 1:30 y a esa hora a veces llego a cenar. Total que ese día llegué a cenar, a alistarme para dormir, lavarme los dientes, todo eso. Llegué como 1:30 y como a las 2 era cuando ya me estaba alistando para dormir. Esto pasó, hay un baño y justo afuera de ese baño hay un lavadero. En el lavadero a veces dejan cosas porque hay niños, hay otras personas que viven en la casa, entonces a veces se queda algún juguete que quizás estaba sucio y lo dejaron para lavar, lo lavaron, se quedó ahí, alguna ropa, bueno, no es raro que haya cosas ahí. Total que yo me estaba alistando para dormir y me acerqué al lavadero, creo que me iba a lavar las manos. Para esto había una muñeca de una de las niñas que vive ahí en la casa. Es una muñeca como de unos 25 o 30 centímetros de plástico. Estaba paradita. Pues yo me acerqué, pero sí, no sé, por la hora y que estaba ahí solo y así, pues nada más pasó por mi cabeza un pensamiento de que si se moviera en ese momento me asustaría mucho. O sea, pasó por mi cabeza ese pensamiento porque la muñeca estaba como paradita y con su mirada hacia enfrente, como si estuviera mirándome. Y pasó por mi cabeza ese pensamiento, que si se moviera me asustaría mucho. Total que pasó, yo pasé al baño que estaba justo ahí al lado. No tardé más de 5 minutos y ya salía. Ya estaba 2 segundos, 3 segundos de abrir la puerta y escuché un ruido afuera. Y justo en ese momento pasó por mi cabeza otra vez el pensamiento de que había sido la muñeca. Algo así de que estaba seguro. Y cuando salí, precisamente había sido la muñeca que se había caído. Yo creo que por la posición en la que estaba no era posible de que se hubiera como movido alguna de sus piezas para que se cayera. Porque estaba como atrancadita, como paradita y atrancada, recargadita en uno de los bordes del lavadero. Y se cayó como así enfrente. Siento que no había forma de que se cayera de esa forma. Cuando vi a la muñeca que estaba tirada, sí me asusté un poco más. No tanto, pero sí me recorrió un escalofrío por la espalda. Ya, o sea, no me asusté tanto como para, no sé, como para a lo mejor bloquearme o para poder, salir corriendo de ahí. Algo así, no una situación de ese tipo, pero sí me asusté lo suficiente como para no querer acercarme a la muñeca. Simplemente la dejé ahí y me retiré con calma y sin retirarle la mirada. Cuando llego a despertarme de la nada en la madrugada, me cuesta mucho volver a dormir.
por el miedo de volver a soñar eso. Hola, secta. Quiero compartirles algo, una anécdota que he dejado de contar como la viví y mejor la relato como si fuera una pesadilla. Al menos eso hago con mi círculo cercano, y es que quienes se los he platicado dicen que fue una simple parálisis del sueño. Pero yo sí creo que fue algo más. Es una experiencia algo difícil de explicar porque es muy subjetivo. De esas experiencias que si no las has vivido es muy complicado de comprender cuando te las cuenta alguien más. Lo mismo pasa con lo paranormal. Son temas generalmente muy difíciles de creer, pero yo de verdad creo que pasó algo así, algo paranormal, algo más. Pero bueno, ya ustedes opinarán. Me pasó hace un par de años. Yo vivía sola en ese entonces y recuerdo perfectamente bien que me fui a dormir en mi horario de siempre. O sea, un poco ya de madrugada, y en mi posición para dormir favorita, que es acostada boca abajo. 1, porque es más cómoda, y 2, porque solo así puedo quedarme dormida. El punto es que pasa un rato, yo dormida normal, y a eso de las 4 de la mañana, no sé la hora exacta, me desperté pero a medias. No de esas veces que te despiertas de golpe porque crees que vas tarde al trabajo o algo así, sino de esas veces que te das cuenta de que despertaste así. No sabes por qué y aún así te sientes medio dormida. Y fue justo cuando me estaba volviendo a dormir, cuando algo ahora sí me despertó. Sentí como presionaban muy fuerte mis tobillos y fue tanta la sensación de dolor que abrí los ojos y me terminé de despertar completamente. Y es bien extraño porque aunque estaba consciente, porque me despertó el dolor, recuerdo vagamente que al abrir los ojos no podía moverme ni gritar, estaba completamente desesperada y sobre todo paralizada. Quien haya vivido una parálisis seguro conoce esa sensación. Estuve un rato en ese estado y después solo así como así perdí la noción de mí. Hasta la fecha no sabría decir si me volví a dormir o me desmayé. En fin, ya más de mañana volví a despertarme. Creí que solo había sido un mal sueño, porque en ese momento no recordaba claramente lo que ocurrió, no recordaba nada, pero sí me quedó como una sensación extraña. Honestamente, no le di mucha importancia en ese momento y encima me sentía agotada porque no había descansado nada bien, así que simplemente me volví a dormir. Más tarde, pero todavía era de mañana, por fin me levanté y no recordaba nada. Increíble pero cierto, no me acordaba de nada, absolutamente. Así que comencé mi rutina como cualquier otro día, pero fue lo que me hacía de desayunar que sentí de golpe otra sensación extraña, como de incomodidad. Sí, no sé exactamente ni qué fue ni por qué lo sentí en ese momento, pero era como cuando sientes dolor, pero no recuerdas cómo o cuándo te lastimaste. Y por más que trataba de recordar, simplemente no podía. Primero me tranquilicé y lo asocié con que me había dormido chueca y que por eso andaba toda dolorida o algo así, pero de repente me llegó como el recuerdo de que había soñado algo raro. Ya saben, esa sensación de que sí soñaste y recuerdas lo que sentiste en ese momento, pero no recuerdas exactamente qué fue lo que soñaste. Total que no le di más vueltas porque ya se me había hecho tarde, así que comencé a apurarme y me preparé para bañarme. Y de primeras no sentí ni noté nada fuera de lo común. Pero cuando me quité la ropa para meterme a la regadera y me caí el agua tibia en el cuerpo, sentí un ardor y un dolor tan horribles en mi espalda. Ahí sí me asusté muchísimo. Es que de verdad me ardía tanto la espalda que no pude terminar de bañarme. Como pude, me salí y me acerqué al espejo del baño y volteo y veo que tengo la espalda llena de rasguños.
pero no de esos que te haces cuando te rascas un poquito de más. No, eran rasguños, tenían hasta hilitos de sangre ya seca. En otras partes había moretones, unos como frescos, y en otros la sangre ya se veía más como molida, como cuando te machucas muy fuerte y como que se iba a abrir la piel pero al final no se abrió. Así, parecía que me habían atropellado o que me había caído de espaldas desde un tercer piso o como si me hubieran puesto la madriza de mi vida. Todavía no sé cómo explicarlo. Si yo estaba asustada, eso obviamente me puso casi en pánico y le empecé a dar vueltas. ¿Con qué me había pegado? ¿Cuándo? ¿En dónde estaba cuando eso me pasó? ¿Por qué no me acordaba? Y en lo que pensaba en todo esto, casi por inercia, comencé a revisarme todo el cuerpo, brazos, piernas, y terminé de aterrarme porque vi que tenía completamente marcados los tobillos. Estaban marcados con un color morado intenso, como si me hubieran amarrado. Y, o sea, sí, yo tengo la piel muy sensible y cualquier cosa me deja marcas, pero eso ya era demasiado. Y sí, era justo como lo había soñado, alrededor de los tobillos. Yo de verdad no creía que fuera posible que yo misma me hubiera hecho esas marcas, sobre todo porque no eran unos simples moretoncitos que te puedes hacer mientras duermes. Eran marcas súper horribles, muy grandes y muy dolorosas. De ese tipo de golpes que sabes que si te lo hubieras hecho en lo que duermes te hubieras despertado. Así de fácil. Pero creo que el dolor más horrible que recuerdo y el que me dio más miedo fue el que sentí en los tobillos. Y eso como que me hizo darme cuenta de que no había sido solo una pesadilla lo que me despertó en la noche. Lo que me pasó fue real. Y poco a poco empecé a recordar todo con más detalle, cómo me había despertado de la nada, la parálisis repentina, lo aterrada que estaba por no poder ni moverme ni gritar. Esta sensación de cómo algo con una fuerza terrible me apretaba en los tobillos. Me acordé hasta de cómo en ese momento decidí, y entre comillas conscientemente, volver a dormirme. Y sí, me di cuenta que en realidad fue un intento de sacarme a mí misma de todo lo que estaba viviendo en ese momento que era tan horrible, tan real. Fue mi único escape. Así. Y pues eso. Esas han sido las peores noche y mañana de mi vida. Por suerte no he vuelto a tener pesadillas ni otra parálisis igual. Pero sí me quedó muy marcado que durante todo ese tiempo sentí una presencia. Como que no estaba sola mientras todo eso pasaba. Es como cuando reconoces a alguien, pero no porque lo veas, sino por cómo te sientes cuando estás cerca. Esa sensación que te dan algunas presencias, eso es a lo que me refiero. Es que no sé cómo explicarlo. Y creo que el hecho de que no sea muy buena contando mis emociones y mis sensaciones, pues es lo que a veces le complica a mis amigos, a mi familia que saben de esto, pues les complica comprender mi experiencia completamente. Así, pasé las siguientes noches sin poder dormir de corrido, pues obviamente por el miedo a que todo me volviera a pasar, y aún hoy, aunque ya duermo bien y me tapo todo muy bien, jamás me dejo mis piecitos destapados. Cuando llego a despertarme de la nada en la madrugada, me pongo muy inquieta y me cuesta mucho volver a dormir por el miedo de volver a soñar eso, porque aún me da esa sensación como de estar siendo observada, es como si supiera que si me duermo es
Es como volver a invocarlo. Pero bueno, sí. Espero, de verdad, espero que nunca, nunca, nunca tengan una experiencia como esta. Jamás. Y si la tienen, me gustaría saber más. Aquí en comentarios, me gustaría saber más porque hasta ahora todo lo que he investigado, todo lo que he escuchado de parálisis del sueño o pesadillas o terrores nocturnos, que se supone que son como super pesadillas, pues nada de eso nunca llega a ser como lo que yo viví. Y me gustaría escuchar que no estoy sola. Que a alguien le ha pasado algo, pues por lo menos similar. Casi de inmediato escuché un lamento tan fuerte, pero tan fuerte que mi primera reacción fue correr. Hola comunidad, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy quiero compartirles una experiencia que me sucedió hace realmente poco tiempo. Verán, trabajo en una empresa dentro de la zona industrial de Naucalpan, en el Estado de México. Quienes conozcan ese tipo de lugares o han estado cerca de las fábricas sabrán que hay mucha actividad durante el día. Sin embargo, al caer la noche, se convierten en lugares prácticamente abandonados. Son sitios realmente tétricos. He trabajado aquí por un par de años y estoy bastante acostumbrado al ritmo del lugar. Cuando termino mi jornada, busco alejarme de la zona industrial lo antes posible, más que nada para evitar la delincuencia y por recomendaciones de seguridad. En esta ocasión había salido a las 11 de la noche de mi trabajo. Ya era un poco tarde, pero sabía que si me apuraba todavía podría alcanzar el transporte público. Así lo hice. Caminaba rápido y no había avanzado ni una cuadra completa cuando escuché que alguien venía detrás de mí. Un poco a prisa, como si intentaran alcanzarme. Pensé que sería alguna de mis compañeras que no quería caminar sola, o algo así que decidí bajar un poco el ritmo. Pero de repente alguien me tomó de la mano. Sentí una mano fría al tacto, fría y muy pequeña. Cuando giré la mirada vi que se trataba de una niña casi adolescente, de unos 13 años, no más. Mi reflejo al instante fue soltarla de la mano y le pregunté si estaba bien. Me dijo que necesitaba ayuda. La verdad eso me asustó un poco. Ya saben las historias que hay sobre delincuentes que utilizan a los niños para hacer alguna trampa y después asaltarte. Así que con cautela di un paso hacia atrás. Le pregunté si estaba perdida, pero ya no me respondió. En ese punto ya estaba asustado. No sabía cómo actuar en una situación así. Pensaba que me pediría llevarla a algún lugar y que podría estar alguien esperando para asaltarme. O algo peor, no sé. Me pasaron 1000 ideas por la cabeza. Para salir rápido de esa situación, le dije que fuéramos hacia la avenida y que quizá ahí podríamos encontrar algún policía. Ella solo miró hacia el suelo y avanzó hacia mí. Yo caminé rápido para que fuera un poco evidente que no venía conmigo. La verdad, he siempre sido un poco asustadizo para caminar en la calle. Estaba realmente bastante nervioso. Buscaba voltear a todos lados, ver a la niña, ver hacia atrás de la calle, en fin. Incluso intenté preguntarle si su mamá trabajaba por la zona o por qué razón estaba ahí tan tarde. Insistí algunas veces, no tanto por hacerle plática, sino porque parecía que no me escuchaba. En fin, seguimos caminando. Cuando llegamos a la última cuadra, que es un tramo largo y recto, volteé a verla de nuevo. Le expliqué que delante estaba la avenida y que esperaríamos a ver si pasaba alguna patrulla. Pensé que ya estando ahí, donde me sintiera más seguro, pues ya veríamos qué hacer. Cuando íbamos a la mitad de la cuadra, volteé de nuevo hacia atrás. Le dije, no te preocupes, y seguía sin responderme. Ya estaba yo cada vez más nervioso. En ese punto me percaté de su ropa. No se veía ni rota ni vieja, pero sí algo amarillenta,
como decolorada. Ya saben, cuando pones la ropa mucho tiempo al sol y pierde su color natural. En fin, seguimos caminando en un absoluto silencio. De hecho, ahora que lo recuerdo, me pareció muy extraño notar que los sonidos de la ciudad se estaban apagando por completo. Entonces, miré hacia la avenida principal a unos 20 metros, quizá un poco más. Casi de inmediato escuché un lamento tan fuerte, pero tan fuerte que mi primera reacción fue correr. Fue como un grito y un lamento a la vez. No sabría describirlo de otra manera. Corrí quizá unos 4 metros y giré. En ese momento eso que venía conmigo ya no estaba. Me sorprendí, pues no había ningún lugar en el que se hubiera podido esconder. Al darme cuenta de eso, me volví a asustar y corrí de nuevo. No había forma de que se hubiera escondido. La niña era pequeña, sin embargo, me hubiera percatado si intentaba moverse hacia alguna esquina oscura o atrás de alguna de las cortinas de las naves industriales. Al momento de pensar en eso, me aterré. Corrí tan rápido que no me di cuenta de cuando llegué al Oxxo, que estaba justo en la esquina de la avenida principal. Creo que por el ruido del grito o el ruido de mis pasos al correr, las personas del Oxxo se asomaron. Salieron a preguntarme con una cara de entusiasmo y de miedo: ¿la viste? No, yo no entendí nada. No supe responder, pero el muchacho que había salido le dijo a otro: él la vio, este güey la vio. Y otro chavo salió de la tienda. Comenzaron a hablar entre ellos y me volvieron a preguntar si la había visto. Yo estaba exhausto. Me senté en la banqueta, traté de calmarme por un segundo. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que me dolía el pecho. Quizá por el cansancio de correr, quizá por la impresión. Les conté lo que había pasado y ellos me dijeron que se trataba de la niña. Así es como la conocen. Parece ser que es algo recurrente en el lugar. E incluso me dijeron que ya tenía algo de tiempo sin suceder. Me contaron que supuestamente a una niña la habían dejado al fondo, en los terrenos abandonados del lugar. En las fábricas aledañas es donde tiran los cuerpos, y que algunas incluso no habían muerto cuando las tiraron. No hay nada cerca y a veces las encuentran días después. Saludos, secta. Esta es la primera vez que les envío un relato, pero espero que no sea la única, porque tengo muchas historias que me gustaría compartir. No recuerdo la fecha exacta, pero iba de vuelta de ver a mi novia que vive en la Ciudad de México. Era algo tarde cuando regresé hacia mi casa. Había tomado uno de los últimos trenes y llegué al metro Rosario poco antes de la medianoche. Por suerte aún encontré camionetas en el paradero con destino a San Pedro, en el Estado de México. Quienes conocen la zona saben que hay muchos sitios rumbo a San Pedro en los que no hay absolutamente nada, salvo terrenos baldíos, construcciones en obra negra y algunas zonas de fábricas que en las noches están solas. En estos lugares todo está muy oscuro porque ni siquiera hay alumbrado público. A lo largo de todo este camino hay lugares llenos de cruces, principalmente en las curvas que son demasiado cerradas, mal iluminadas y algunas incluso mal pavimentadas. Justo íbamos pasando por un lugar así, y en ese punto la camioneta iba vacía, excepto por mí. El viaje lo inició también una pareja, pero se habían bajado unos minutos antes. En general eso no me pone nervioso, pero por seguridad en esa zona me quito mis audífonos y guardo el teléfono, más que nada por los robos que hay en esa ruta. Justo me había cambiado para el asiento pegado al del conductor porque, aunque faltaba un poco para que bajara, quería pagar antes, ya que no quería que me dejaran muy lejos de mi parada, pues como dije, a esa hora puede ser un poco inseguro. Justo mientras miraba hacia adelante para pagar mi pasaje, pasó alguien corriendo. Era una mujer muy joven que parecía que iba huyendo porque iba volteando con miedo hacia atrás, y por lo poco que vi en ese segundo parecía que iba llorando. Fue todo muy rápido. No vi todo con tanto detalle, pero estoy seguro de lo que vi. En ese momento
se escuchó un golpe muy fuerte. Primero como si hubiera golpeado enfrente, pero después la camioneta se levantó de una de las llantas de atrás, como si hubiera pasado por encima de algo. El conductor frenó tan fuerte que las llantas rechinaron. Los dos nos quedamos mirando un segundo, en silencio, y me preguntó, ¿estás bien? Todavía no le había terminado de contestar cuando el conductor se bajó tan rápido que incluso dejó su puerta abierta. Yo solo lo miré desde mi lugar y cuando vi que se pasó al costado de donde se abre la puerta para bajar, pues me dio un poco de valor y bajé para asomarme también. Esto fue lo que me dejó como aturdido. No había nada salvo algunos trapos viejos tirados. Parecían trozos de ropa muy vieja, enlodada. El chofer tomó su celular y se tiró al piso para revisar debajo de la camioneta. No había nada excepto por esos trozos de ropa vieja. El chofer regresó rápido a su lugar. Yo me quedé mirando debajo de la camioneta y no había nada. No había manera de que no hubiéramos visto nada. Incluso el chofer caminó un buen tramo hacia atrás. No había modo de que se hubiera ocultado algo o eso se hubiera ido del lugar, de que no viéramos si le habíamos pegado a alguien. Y todo era carretera y fábricas alrededor. Cuando me subí de nuevo, el conductor estaba serio, con una cara de terror que no pude ocultar. Incluso no volvió a prender el radio que trajo prendido todo el camino. Como para tranquilizarse, empezó a platicarme un poquito de ese lugar. Dice que ahí han encontrado cuerpos, y no de una, sino de muchas chicas. Por eso están ahí muchas de las cruces. Dijo que los que trabajaban en esa ruta siempre contaban cosas así, pero a él nunca le había tocado ver nada hasta ese día. En ese momento incluso utilizó su teléfono para comunicarse con otras personas de la ruta. Me dijo que en las cruces seguido hay accidentes porque siempre se aparecen. Según lo que cuentan, es que en las fábricas aledañas es donde tiran los cuerpos y que algunas incluso no habían muerto cuando las tiraron, pero terminaron muriendo ahí, pues no hay nada cerca y a veces las encuentran días después. Si alguien conoce la zona, seguro ubicará de inmediato de qué lugar estoy hablando. Y si alguien ha visto algo similar o le ha pasado algo así, en realidad me gustaría escucharlo. Entonces, en una noche, mi mamá salió al baño y empezó a oír un ruido raro, como un aleteo de un ave muy grande. Lo que contaré a continuación fue a su vez narrado por mi mamá, quien por cierto aquí nos está acompañando. Fue algo que le sucedió hace muchos años cuando era una niña. Ella nació en Capulhuac, en el Estado de México, dentro de una familia grande, como se acostumbraba en esos tiempos. A la edad de 10 años mi mamá se pudo dar cuenta que en el pueblo comenzaban a pasar cosas inexplicables, que muchos decían eran actos de brujería. Hubo un momento donde ya los problemas en casa eran demasiados. La familia se peleaba mucho, había muchas discusiones. Eran 4 hermanas, incluyendo a mi abuela. Una de estas hermanas empezó a tener actos fuera de lo común. No había una explicación lógica de ello, pero decían que a las 12 del día siempre salía corriendo semidesnuda y se dirigía a un panteón cercano. Se volvió muy agresiva y tenían que encerrarla en su recámara y comenzaba a rasguñar las puertas, las paredes. Hacía todo para poder salirse. Con muchos esfuerzos se podía hablar en esos tiempos de enfermedades mentales, como ahora, ¿no? Sin embargo, todo lo pensaban, lo atribuían a que estaba dentro de su mente o era parte de locura. Pero todo fue empeorando porque ahora comenzó a suceder a las 11, 12 de la noche cuando ella quería salir y correr hacia este panteón. Mi mamá nos cuenta que cuando la mayoría estaban dormidos,
En una ocasión comenzaron a escuchar llantos de un bebé. Eran llantos que de la nada se ahogaban. Era como si el niño se estuviera ahogando. Entonces salen corriendo y pues resulta que es esta persona que está ahogando al bebé en una tina llena de agua porque pues dijo que no lo había bañado y pues que lo iba a bañar ahorita, ¿no? Ya desesperada mi abuela pues fue a ver qué pasaba y pues a preguntarle a los vecinos a ver si podían ayudarla en algo y le recomendaron a un brujo, un chamán que vivía por ahí cerca. Y el señor les preguntaba pues que cuál era el comportamiento de esta mujer, que pues que fijaran los horarios, donde presentaba pues estos brotes de locura, quién o quiénes la visitaban, que tenían que estarla vigilando, mínimo por una semana más o menos para ver qué estaba sucediendo, que porque seguramente alguien la estaba vigilando. Y así montaron guardia y la tía pues dormía en el petate. Y en una de las noches, un martes por cierto, se percataron que entraba un gato negro de tamaño normal, justo en un orificio que se hacía en una puerta, que entraba cuando la tía estaba dormida y que merodeaba por el cuarto, olía todo, y ya cuando estaba cerca de la tía se acurrucaba donde estaba ella y se paraba y le orinaba la cara. De ahí se salía y se volvió a perder en la noche. Así pasaron todas esas noches y el gato regresaba y hacía exactamente lo mismo. Merodeaba en un cuarto, se acurrucaba con la tía y al irse antes le orinaba la cara. Con esta información pues se fueron a ver al brujo y él les dijo, ¿ya ven? Estaba seguro que alguien la estaba vigilando, que alguien la estaba acompañando. Fue entonces que empezó a pedir un montón de cosas, de hierbas, de preparados. Incluso pidió un terreno y en eso pues que hiciéramos una hoguera, porque se iba a hacer un ritual. Él tenía que hacer una serie de cosas para pues, ayudar a esta tía y que todos tenían que estar ayudando para que se solucionara este problema. Pero nos pidió sobre todo que encontráramos a 2 Juanes. Los 2 Juanes tenían que haber nacido en el día de San Juan. Y así fue lo que nos encargó. Un Juan pertenecía a la familia, que era el hermano de mi mamá, y el otro Juan era el novio de una de mis hermanas mayores. Esos 2 Juanes ya tenían cierta experiencia en este tipo de cosas, porque nos cuentan que cuando ellos estaban en el pueblo, trabajaban, eran vigilantes y andaban pues por las calles viendo que todo estuviera en paz. Les llamaban serenos en aquellas fechas. Y a ellos no les extraña porque nos cuentan que también han tenido varios tipos de experiencias de estas, que han encontrado varias brujas, que han escuchado a la Llorona en las noches. Eran personas de cuidado porque pues andaban armados y con pistola. Se llegó el momento en el que se debía de ponerse de acuerdo, porque el brujo iba a supervisar, pero les dijo que a los Juanes que tenían que aprender a comunicarse entre ellos sin hablar, porque en el momento en el que estuvieran ahí iba a ser muy difícil el poder hablar. Entonces ellos estuvieron practicando por su cuenta para que no tuvieran problemas. Ya en el momento del día en el que se había planeado hacer el ritual, se acomodaron en distintos cuartos. A mi mamá le tocó quedarse al lado de la puerta de la recámara donde estaba la tía pues dormida.
y pues a las demás en nosotros. Entonces, pues todos se tenían que esconder y todos tenían que estar en el lugar en donde se les había acordado. El trabajo que tenían que hacer estos 2 Juanes era anudar 2 rebozos. Estos rebozos tenían que ser nuevos, que nadie los haya usado y tenían que hacerles un nudo flojo. Al principio ellos tenían que estar jalando, pues alternándose, diciendo, ahora tú Juan, siempre como tratando de conectarse con la mirada, porque teníamos que recordar que pues no podían hablar o les iban a impedir hablar. Entonces tenían que ir jalando de extremo a extremo este rebozo. No sabían de qué se trataba, pero el brujo les dijo que en ese momento, en cuanto llegara ese momento, ellos sabrían de qué estaba hablando. Previo a esto, mi mamá nos platicó también que algo raro había sucedido unas noches antes, porque pues allá no hay baños como aquí. Allá se usaban las fosas sépticas y generalmente estaban hasta atrás de los terrenos. Entonces, en una noche mi mamá salió al baño y empezó a oír un ruido raro, como un aleteo de un ave muy grande. Se escuchaba que eran alas muy grandes. Ella se espantó y comenzó a observar por un orificio que había en la puerta de este baño. Y su sorpresa fue ver que esta tía salió y se acomodó unos petates en la espalda y los movía como si fueran alas. Pero eso no fue lo más inquietante, sino que esta tía se arrancó el cabello y todo ese cabello se lo enredó en las rodillas y se las separó. Sin embargo, pues por el miedo ella salió corriendo y pues no dijo nada por miedo a que pasaran cosas peores o que nadie le creyera. Pues ya en el ritual de los 2 Juanes estaban pues escondidos. De repente ven entrar al gatito negro, pero ellos ya habían colocado los rebozos y los machetes en forma de que los pudieran agarrar luego. Lo dejaron que hiciera lo de siempre, ¿no? El gato tenía que dar vueltas en el espacio, se acurrucaba cuando la tía estaba dormida y justo cuando le orina en la cara, cerraron la puerta, las ventanas, todo, encendieron las luces. ¿Y cuál fue su sorpresa? Cuando encienden las luces, este gato ya no era un gato normal, era un gato enorme. Tenía el tamaño de un perro y comenzó a brincar por todos lados. Tenía una velocidad increíble. O sea, nadie podía creer lo que estaba pasando. Ellos trataron como de accionar las pistolas, pero las mismas pistolas se encasquillaron, se trabaron demasiado, se estancan las balas, y la pistola no funciona. Entonces empezaron a sacar los machetes, pero con la velocidad que tenía el animal, pues nunca le pudieron dar. Entonces, ¿se acuerdan? Los rebozos, ¿no? Ahí tenían que estar jalando y resulta que atraparon hacia el gato. O sea, jalaba uno y jalaba el otro, pero ya era así como, o sea, ya sabían qué tenían que hacer y comprendieron inmediatamente el por qué no podían hablarlo, porque ellos mismos decían que en ese momento no les salía la voz, que nada más se miraban y con la mirada decían, ahora tú, ahora yo, ahora tú, ahora yo, y jalaban, hasta que pudieron hacer ese nudo pues fuerte y el animal se quedó ahí pues estático y tirado. Previamente ya habían acomodado la fogata y había pedido específicamente este chamán leña verde. No sé qué tipo de leña era, pero
era muy conocida en estos pueblos porque con esa se quemaba a las brujas. Y ahí pues el animal se comenzó a quemar, pero pues todo normal, entre comillas, porque pues el gato maullaba. Pero cuando se empezó a quemar completamente, el gato gritaba. Después de un tiempo pues pensaron que ya se había muerto. Llegó el brujo y le dicen que ya ahí se quemó el gato, que ya está muerto. Y el chamán se le queda viendo y les dice: ese gato todavía está vivo. Saca una daga previamente que ya preparada y se lo clava en el corazón. Era cierto. El gato comenzó a gritar otra vez y se comenzó a morir lentamente, ahora sí. A otros familiares se les designó la actividad de ir a los pueblos, ir a darse vueltas para ver en qué casa iba a haber un muertito. Pues resulta que ese muertito de esa casa iba a ser quien pues está detrás de todo esto. Y efectivamente, los rumores de la noticia pues ya saben, ¿no? En un pueblo corren bien rápido. Y resultó ser que hace unos meses atrás había llegado una persona a poner una institución antes de que empezaran a suceder cosas muy raras ahí en el pueblo. Era una dicha academia de belleza, pero comenzó a llamar a puras jovencitas. Muchos de los padres no estaban conformes porque pues resultó que las clases eran en la noche, que citaba a las muchachas a las 7 de la noche y salían después de las 12. Y pues nadie se explicaba por qué. Pero cuando pasó esto, y a esta persona que se le dio a la tarea de ir a investigar quién fue o quién era el difunto, pues resultó que era ahí. Y cuando preguntan pues que qué había pasado, que qué le pasó, nadie le quiso decir nada. Las alumnas pues estaban ahí dentro, pero pues nunca enseñaron a la persona en el ataúd. Y desde ahí pues se sospechaba que era una bruja. Y era quien pues le estaba haciendo el daño a su propia hermana. Se dice que las personas que sí pudieron ver el cuerpo estaba llena de ámpulas, como si se hubiera quemado. Y de ahí pues ya todo el mundo la empezó a llamar bruja nahuala. Ya después pues falleció esta persona, avisaron a las autoridades, llegaron. Obviamente la versión oficial era que murió de causas extrañas, menos de lo que la familia ya sabía. Entonces, pues no era descabellado escuchar este tipo de cosas, ni de ver este tipo de cosas. La tía que estaba enferma después de todo esto, pues no se recuperó del todo. Tenía todavía secuelas, perdía a veces la memoria, tenía brotes de terror, de pánico. Esta persona cerró su escuela y pues eso se acabó con el tiempo. Es algo que se sigue contando en mi familia y que nos sigue dando mucho miedo, porque estamos seguros que eso sigue pasando.